Muy buenas noches a todos, estamos en otro bloque más de la Resistencia y justamente vamos a hablar de la situación que está pasando en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Hay manifestaciones, cacerolazos, han prendido fuego diversas cuestiones, represión de la policía, heridos, detenidos. Es un caos Colombia. Y muchísima gente se preguntará cómo surgió todo esto. Y para mucha gente también Colombia puede ser que encuentren mucha relación con otro país de Latinoamérica, de América del Sur, que tiene la cordillera de los Andes, lo cual pasó algo similar y lograron un cambio, una reforma constitucional, la cual tienen que votar a los constituyentes en las próximas semanas o meses. ¿Qué pasó en Colombia? El presidente justamente Duque propuso una reforma fiscal de cara al 2022. ¿Sí? ¿Qué es lo que propuso en esta reforma fiscal? Un aumento de los impuestos y que la recaudación final se logre ser de 23,4 billones de pesos colombianos, claramente, los cuales serían 6.294 millones de dólares, los cuales es igual al 2% del PBI justamente colombiano. ¿Qué pasó? Esta reforma claramente es impasable, es invotable en el Congreso colombiano. Entonces salió el viceministro de Hacienda, Londoño, a decir que no, vamos a reducir esta cifra de 23 billones de pesos colombianos a 18 o 20 billones para lograr justamente intentar lograr el consenso y lograr sacar esto. ¿Esto en qué contexto viene? En el que justamente Duque tiene las elecciones en el 2022, le queda un año y medio de gobierno. ¿Qué es lo que sucedió? Justamente la reforma fiscal, ¿por qué es tan importante y por qué hay tanta preocupación en el gobierno de Duque? Porque es crucial para lograr mantener la calificación crediticia a nivel internacional de Colombia, que es la cuarta economía de Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Si Colombia no logra hacer esta reforma fiscal aumentando impuestos justamente con la intención de reducir el déficit fiscal, pierde la categoría que tiene ahora para poder mantener los créditos y poder mantener toda esta maquinaria estatal burocrática que en diversos países del mundo podemos ver que sigue funcionando, principalmente en Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede? La gente primeramente salió con las cacerolas de una manera pacífica. Todo esto se fue calentando cada vez más y más, salieron los sindicatos a protestar y justamente hubo algunas cuestiones violentas, las cuales podemos, por ejemplo, nombrar los ataques que ha habido al transporte público, casualidad, lo mismo que sucedió en Chile en su momento, a los medios de comunicación, a diversos bancos, como podemos ver la foto justamente, y también a diversas estatuas, que este tema Horacio también lo ha tratado muy bien en su momento en la Resistencia, en los bloques que tenemos, de toda la cuestión de justamente cuál es el significado de fondo de derribar una estatua que no es simplemente tumbar un pedazo de mármol o un pedazo de cobre y demás cuestiones. Hay 40 detenidos hasta ahora y 42 policías heridos. Duque, el presidente de Colombia, justamente expresó que él entiende la protesta y es un derecho constitucional, pero que no admite la delincuencia. Y él considera que esto justamente es delincuencia. ¿Y qué es lo que sucede justamente? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza justamente el sindicato principalmente? Es que se lleva 24 años de una pobreza interminable. Entendemos la situación que se está viviendo en Bogotá, Medellín y Cali principalmente, que hay un 90% del sistema hospitalario saturado ya y que justamente cada vez hay más contagios de COVID, pero que ellos entienden que ha llegado un límite en el cual Colombia y el pueblo colombiano se tiene que levantar contra todas estas medidas que está tomando en este caso Duque, justamente el cual podemos ver un poco que se está poniendo en jaque la gobernabilidad de Duque claramente, de Iván Duque, en Colombia, lo cual es algo muy parecido y si les parece, ahora sí para abrir la mesa, muy parecido y tiene muchísimas coincidencias con el fenómeno que sucedió en Chile en los años pasados. Así es. Como lo dije en su Decime, momento, es un modus operandi. Ahora sí, si quieres seguir. sí, sí, Nera. Ramiro, sí, sí. Bueno, no, decía que este es justamente como esa palabra que vos dijiste, modus operandi, tal cual, ¿no? Que se viene desarrollando en los últimos años, sobre todo, ¿no? En una especie de crisis que va más allá de lo que es el COVID, lo que es la actual pandemia, ¿no es cierto? Y es preocupante. Y bueno, se puede ver incluso en algunos lugares, ahí estamos viendo los destrozos que se han causado, se pueden ver en algunos lugares, por ejemplo, oficiales como el Foro Económico Mundial, que están, hay mucho o incluso el Vaticano diciendo que la humanidad está llegando a una especie de fin en el sentido de lo que tiene que ver más relacionado a la economía mundial, ¿no es cierto? Estamos viendo déficit en países en general, no solamente en Colombia, en Chile, donde es necesario incrementar cada vez más los impuestos y esto lleva a incluso una mayor desigualdad.
Esto es real, eso sí que son números reales. Obviamente esto va a permitir que salgan este tipo de delincuentes, estos criminales, obviamente, básicamente de la ultraizquierda, ¿no? Violentos, pagados, chavistas, porque esa no es casualmente la finalidad de ellos, ¿no? Provocar el caos. Por medio de un modelo, de un sistema económico mundial que, como lo dice el mismo Foro Económico Mundial, está llegando a un límite donde va a haber que modificar de una vez por todas este sistema. Obviamente que, para hablar en otro vivo, lo que va a hacer el Foro Económico Mundial es algo negativo en realidad. Lo que quieren hacer es que esto llegue a esa finalidad. Y para implementar, obviamente, su plan específico, que eso lo podemos tratar más específicamente en otro momento. Pero yo creo que esto sí se va a replicar. Más allá no importa, y justamente los gobiernos como el de Duque, como el de Piñera en Chile, y vamos a ver estos incrementos y aumentos de impuestos porque no es sostenible actualmente el sistema económico. Ahora sí. ¿Horacio? Hay un tema que no quiero dejar pasar, que es hacer hincapié en algo que muy bien trazó Nicolás y es necesario remarcarlo ya a esta altura del video, remarcarlo una vez más. Normalmente, más allá que uno siempre dice, esta es la izquierda combativa, que curiosamente es una izquierda media bipolar, digamos, porque de hecho las medidas que está tomando este supuesto presidente de derecha, de la extrema derecha, como plantean algunos incluso, una derecha que ya ha coqueteado con las FARC, que ya ha tenido mesas de negociación con los organismos terroristas, que justamente está promoviendo, antes de una apertura total del sector privado, para que el sector privado solucione sus problemas a sí mismo, que el Estado intervenga, y en ese intervencionismo claramente que se necesita una reforma tributaria en alza, porque el gasto público no se soluciona con una mera emisión, que termina siendo a veces peor la cura que la enfermedad, lo que es una antesala de cómo esta izquierda globalista, porque muchos son izquierdas foquistas, el foco es de acción, pero la ideología es globalista, porque una vez que se instaura este terror generalizado, se pone alguna persona muy funcional del sistema, como va a suceder en su momento en Chile con la reforma, se genera una reforma jurídica estructural que genera la postre de una reforma social estructural y luego claudican. Entonces, el gran riesgo es que ese espíritu terrorista que se gestó con la FARC no crean que se disipó. Y si no, vean lo que ha sido, o al menos quiénes son los que están fogoneando el separatismo catalán. Y si no, vean quiénes son los que están apoyando actualmente a Castillo en Perú, muchísimos herederos de Sendero Luminoso. Vean lo que es en Argentina. Los mismos que luchaban contra el imperialismo y ponían bombas en los 70 son los que luego están favoreciendo todas estas agendas culturales imperialistas de ya saben de dónde. Entonces, esto creo que es importante remarcar lo que dijo Nicolás. Cuidado, porque lo que están haciendo es, con estas protestas, recuerden, en Chile, la última reforma no empezó con esa suba del boleto, que es lo que muchos creen. En Chile el problema de fondo empezó, si viene un problema de décadas, cultural, pero en términos bélicos, o al menos en términos más tangibles, con la revolución de los pingüinos. Y esa revolución de los pingüinos fue la que luego dichos militantes se transformaron y fogonearon la revolución molecular en términos de Guattari. Entonces, hoy actualmente, Chile es una revolución molecular. Había mapuches por un lado, feministas por otros, incluso se vio ciertos militantes chavistas descender desde el norte, y en Colombia están sentadas las bases para lo mismo. Organizaciones estudiantiles por un lado, obreros, militantes de la FARC, y esto es caldo de cultivo para una revolución trágica, sangrienta, que va a hacer que lluevan ríos de sangre por las calles. Entonces, es momento de frenar. Yo lo que quisiera saber de cara al futuro, y sobre esto tendremos una conferencia especial con nuestros amigos de Colombia, es cómo se va a posicionar Duque. Y cierro con esto.
Las posiciones tibias son peores que aquellas que manifiestan su extremismo a la izquierda. Y ahora voy a explicar por qué. Porque al menos uno cuando ve el extremismo de izquierda sabe a qué atenerse, sabe quién está al frente y puede actuar en consecuencia. Pero esto, lo que está sucediendo ahora en Colombia, era crónica de una muerte anunciada. Miren, la región y el mundo ya coqueteó con la tibieza. Sucedió con Macri, volvió el kirchnerismo. Sucedió con Duque, vean actualmente lo que está aconteciendo. La tibieza con Piñera, y vean lo que sucedió en Chile con la reforma. Perú y su tibieza está al borde de un colapso político con Castillo. México, con esa tibieza, han puesto en el poder a una tibieza que curiosamente es tibio porque va del extremo frío al extremo calor, digamos. Eso es lo curioso de México. Y España mucho tiempo ha estado con esta tibieza que no se sabe si el oficialismo y la oposición, hasta qué punto son oficialismo, hasta qué punto son oposición, similar a Argentina, rescatando el honroso caso de Vox, rescatando a Vox. Estoy hablando particularmente de Podemos en ese sentido. El mundo ya ha coqueteado con la tibieza. Y esa tibieza ha generado que no haya una suficiente respuesta política de apoyo a los patriotas como Bolsonaro, como Trump. Orbán y Duda están muy solos a nivel geopolítico. Entonces, momento de reaccionar, momento de abrir los ojos. Perdón si me he extendido en el análisis. Y antes del cierre, me gustaría también agregar una cuestión más que me parece de suma importancia, que Colombia no es Chile. Colombia tiene grupos guerrilleros, que ya conocemos todos de dónde provienen, armados. Y el pueblo también. No es un Chile el cual ha tenido leyes de desarme muy fuerte, con carabineros fuertes y demás. No es lo mismo Chile que Colombia. Y otra cuestión más antes sí de cerrarse así, que claramente, y creo que vamos a concordar los cuatro, que si en Argentina no pasó esto, es simplemente porque en el 2019 ganó Alberto Fernández. Porque si hubiera continuado la gestión macrista, Argentina hoy en día, o hasta el año pasado, me animaría a decir, hubiera estado con una cuestión como la de Chile, como lo que está pasando en Colombia. Horacio. Último cierre, quiero hacerte una mención. Y cuidado que en Argentina tampoco está tan lejos. Porque si en vez de haber ganado Alberto Fernández, de repente hubiese ganado un peronista, digamos, de aquellos que se quedaron en la plaza, de aquellos que son de la vieja doctrina, digamos, para que se entienda, aquellos más ortodoxos, también habría un conflicto como lo hubo en la Plaza de Mayo en aquel momento. Entonces, también hay que ser prudente, porque que haya ganado Alberto Fernández significa que ha ganado un monigote que inútil por naturaleza, como todo socialdemócrata, fácilmente manipulable por los poderes que están por detrás del sillón de Rivadavia. Entonces, que hoy no tengamos conflicto en Argentina no es porque ganó el oficialismo per se, sino porque la cara visible del oficialismo es totalmente manipulable por quienes realmente sí han gestado el poder en Argentina. Caso particular, Cristina Fernández Kirchner y toda la ala más radicalizada del kirchnerismo. Porque aún si Fernández hoy demostrase un poco de masculinidad y se pusiese firme en el mando, tendría un conflicto. Y vean si no qué ha pasado con todo el gabinete que armó Alberto Fernández. Paulatinamente, uno por uno de las líneas más leales a Alberto Fernández ya están fuera del gabinete. Y quienes ocuparon sus lugares, particularmente pienso en Bisotti, por tomar un ejemplo concreto, son las líneas más funcionales y leales a Cristina. La justicia. Porque en ese sentido, la socialdemocracia de Alberto Fernández es casi incompatible con el proyecto de un peronismo de izquierda que represente el kirchnerismo. Sin embargo, como Alberto Fernández es una figura de poder sólida, es fácilmente manipulable. Perdón, sí, yo sé que puede generar ciertas discrepancias en lo que he dicho, pero quería marcar ese punto, al menos en mi visión, de qué es lo que sucede en Argentina, por qué no está este conflicto en Argentina. No es solamente porque ganó el peronismo oficialista, sino porque ganó una figura fácilmente controlable. Quería remarcar una cosita nomás que tiene que ver con dale. que el pueblo, si no ve esta realidad que nosotros le estamos analizando, le estamos contando y le estamos viendo, ¿no es cierto? Y la tenemos por lo menos bastante bien encaminada. Si el pueblo no ve en general este problema y hace este análisis, que en realidad mucha y gran parte del pueblo no lo puede hacer. Y ese es un peligro. Pero y aún así, si lo hiciera, con este sistema, también como vamos a hablar de las elecciones de España, siempre
últimamente viene encaminado el tema del fraude y las modificaciones en los votos. Y eso también es un punto fundamental, ya sea desde Estados Unidos, Argentina, lo que vaya a pasar en Perú, lo que va a pasar en España, por lo que estuve leyendo. Bueno, todas son cuestiones que hay que analizar y hay que ponerse a pensar y decir cuál es la salida. Si el pueblo no hace las cosas correctamente y si el sistema no funciona, dejo la pregunta nomás. Perfecto, les agradecemos a todos y cerramos el bloque. Les recordamos que tienen todas nuestras redes en la descripción, también métodos para apoyarnos. Y les recordamos que estamos todos los lunes por twitch.tv/la-resistencia de 18 a 21 horas Argentina. Los dejamos y les recordamos que, como siempre, con más resistencia y mejor por Twitch, por YouTube, por Play FM y por todas nuestras redes sociales.